retomar nuestra serie mayor de este año en Romanos capítulo 7. Hemos descansado un par de semanas y cuando anuncié esta serie dije que iba a ir por secciones o por bloques. Al ser una carta tan larga, 16 capítulos, pues prácticamente no hemos llegado ni siquiera a la mitad de Romanos. Y créame que el capítulo 8 nos va a tomar una buena cantidad de semanas. Hay demasiado en el capítulo 8 que no queremos correr allí, pero simple y sencillamente quisiera recordarles que Pablo ha venido desarrollando un argumento durante todo el capítulo 6 que va a venir y va a reafirmar aquí. Pablo ha dicho en el capítulo anterior que hemos sido libres de la ley y que estamos unidos a Cristo. ¿Qué significa que hemos sido libres de la ley y que estamos unidos a Cristo? Lo que eso significa, bueno, significa muchas cosas, pero para asuntos didácticos voy a resumir eso. La ley ya no te puede condenar. Si tú estás en Cristo, si tú estás casado con Cristo, si tú estás unido con Cristo, como hemos visto, la ley ya no te puede condenar. Por eso Pablo va a decir en Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que están en Cristo, los que viven o militan según el Espíritu y no según la ley. Entonces, lo que significa que hemos sido libres de la ley es que la ley ya no te puede condenar. ¿Cuál es la razón por la que no te puede condenar? Que Cristo, el Hijo perfecto de Dios, cumplió la ley a cabalidad. No la cumpliste tú, no la cumplí yo, no la podemos cumplir todos juntos. Pero Jesús mismo en su ministerio terrenal declaró, Mateo 5, 17, 19, no he venido a abrogar la ley y los profetas. ¿Se acuerdan qué dijo que vino a hacer? Vino a cumplirla. Cuando los fariseos comenzaron a ver a Jesús en su ministerio, en su desarrollo, los fariseos tenían la idea, aquí está un hombre que está violando la ley. Entonces Jesús, enseñando en el Sermón del Monte, en esa predicación amplia, en ese sermón que si tú lo ves, por un lado podemos decir que tiene estructura y por otro lado podemos decir que no tiene estructura, porque básicamente el Sermón del Monte es esta posibilidad que Jesús tuvo, donde Él está hablando de muchas cosas a la vez. Comienza hablando de la bienaventuranza, sigue hablando del vituperio y la persecución de los creyentes, habla de que somos la sal de la tierra, habla de que somos la luz del mundo, comienza a hablar de la hipocresía. Entonces es como un gran sermón, porque son 3 capítulos completos. Tiene cierta estructura, pero a la vez pareciera ser que a Jesús le urge definir para sus discípulos lo que es la cultura del reino de Dios. Entonces, nuestra unión con Cristo va a provocar una vida santa. Lo que yo quiero que comiencen a ver a partir de estos versos es cómo nuestra unión con Cristo no solamente nos da un estatus, no solamente nos da un estándar o una nueva posición, no solamente nos redefine como hijos de Dios, nuestra unión con Cristo realmente nos llama a una vida santa. Y pude llamar al sermón de muchas maneras, como muertos a la ley y casados con Cristo, o muertos a la ley, pero yo quiero centrarme en esto porque esto va a apuntar a lo que el resto del capítulo y el capítulo 8 nos va a enseñar. Realmente creo que la unión con Cristo va a provocar que tú y yo tengamos una vida santa. ¿Cómo se ve esa vida santa? Básicamente en el pasaje que vamos a leer se ve de 2 maneras. Se ve siendo una vida que fructifica, es decir, que da fruto para el Señor, y se ve siendo una vida que sirve a Dios, una vida de servicio a Dios. Así que en esta vida nueva nosotros vamos a tener el fruto de Dios. Y es que no podemos tener otro fruto, porque si Cristo realmente es tu amo, si Dios realmente es tu rey, entonces el fruto que tú deberías de tener es un fruto de vida espiritual. Observa que cuando Pablo habla en Gálatas 5 acerca del fruto, lo califica o lo llama ahí como el fruto del Espíritu Santo, y allí mismo él está hablando de la carne. Pero cuando habla de la carne, no dice el fruto de la carne,
Pablo habla de las obras de la carne, las obras de la carne. Entonces vamos a encontrar que en la carne siempre lo que se produce en la carne es para muerte. Pero lo que se produce en el espíritu o lo que se cultiva en el espíritu siempre es para vida. ¿De dónde depende eso? Bueno, depende de quién es tu amo. Y en este pasaje claramente se nos dice que cuando hemos sido casados con Cristo, entonces nosotros vamos a producir un fruto para vida eterna. Esa libertad que tú y yo logramos tener en Cristo no debe interpretarse como una licencia para pecar. La libertad que un cristiano alcanza en Cristo realmente es una libertad para fructificar y para servir al Señor. ¿Por qué es que Cristo quisiera hacerme libre? Bueno, claramente el pasaje lo dice, porque yo debo dar fruto para Él y debo servirle para Él, y ese fruto y ese servicio requiere cierta libertad. Entonces vamos a ir al capítulo 7, versos 1 al 6. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley. De modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Observa eso, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, tiempo pasado, mientras estábamos en las carnes, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Llegamos hasta ahí. Bueno, el pasaje claramente aborda la relación que el creyente guarda con la ley. Yo tengo que recordar un verso que el capítulo 6 ya nos dijo y ya leímos, pero ese verso es como el trampolín para llegar al capítulo 7. Es Romanos 6:15. Pablo está diciendo, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y vean la respuesta enfática, de ningún modo. No hay manera. Ahora vamos a tener que entender el pasaje porque el pasaje nos presenta cierta peculiaridad. Aquí en el pensamiento paulino, la ley a la que él se refiere era básicamente a nuestro antiguo esposo. Observa cómo hay una ilustración en el pasaje. En ese pasaje, Pablo va a introducir una ilustración, no es una analogía. Vuelvo a decir eso, es una ilustración. Pablo está trayendo el matrimonio como una ilustración. Una ilustración está buscando alumbrar lo que Pablo va a decir. Cuando pensamos en lo que las ilustraciones hacen en un sermón, porque recuerden que Pablo está escribiendo de una manera que puede ser un sermón, si tú lo lees es un sermón. Entonces, ¿qué hace una ilustración? Siempre decimos esto cuando entrenamos a predicadores. Tú puedes estar predicando, tú puedes estar enseñando un pasaje. ¿Qué hace una buena ilustración? Una buena ilustración lo que hace es
abre la ventana de la habitación y permite que los rayos del sol crucen sobre la ventana para que la gente pueda ver lo que no ha visto mientras tú has estado explicando el pasaje. Eso es una ilustración, alumbra nuestro entendimiento del pasaje. ¿Por qué digo que no es una analogía? Porque en una analogía todos los elementos deben coincidir perfectamente. Y en este pasaje en particular, cuando Pablo llega a la aplicación de esa ilustración en el verso 4, si tú consideras que es una analogía, te vas a dar cuenta que ahí hay un choque, porque ya la analogía no va a dar de forma perfecta. Entonces, el uso del matrimonio en este pasaje no es una analogía, no es una metáfora, es una ilustración. Como tal, tenemos que entender entonces que en el pensamiento paulino, la ley era nuestro antiguo esposo. De esa relación, el ser humano en el Antiguo Testamento solo obtuvo un fruto de muerte. Y lo que Pablo dice en el pasaje es que bajo ese pacto la gente era gobernada por la letra. Por la letra. ¿Qué significa eso? Que el comportamiento de los israelitas tan solo fue un comportamiento externo. Todos aquí alguna vez hemos tenido comportamientos externos. Externamente yo puedo saludar, yo puedo llegar a un lugar y socialmente me veo obligado a saludar a las 10 personas que están en ese lugar. Pero resulta que yo voy a estrechar mi mano a una persona con la que tengo conflictos y voy a estrechar mi mano con una persona a la que tengo 5 años que no le hablo. ¿Por qué hago eso? Porque externamente no quiero que nadie me reclame que yo no saludé a esas personas. Pero si en la puerta de esa habitación hubiera un anuncio, salude a quien usted realmente desea saludar, entonces yo hubiera pasado por donde están esas 2 personas y no los hubiera saludado. Porque eso es lo que mi corazón me dicta, es interno. ¿Lo ven? La ley es externa, por lo menos la aplicación de la ley en el Antiguo Testamento era externa. Hacía que los israelitas hicieran cosas que ellos no sentían en lo profundo de su corazón. ¿Se acuerdan del reclamo del profeta Isaías cuando está hablando a la nación? Este pueblo de labios me honra, pero ¿qué estaba muy lejos de él? Exteriormente se ven bien, exteriormente cantan bien, exteriormente traen los animales que tienen que traer al sacrificio, pero internamente su corazón está completamente alejado de mí. Entonces, en el pensamiento paulino, la ley es nuestro antiguo esposo. Bajo la gracia, Cristo es nuestro nuevo esposo, nuestro nuevo amo. En esa unión con Cristo, a diferencia de la unión con la ley, hay un fruto de vida, hay vida. Estamos en un nuevo pacto y en ese nuevo pacto somos gobernados por el Espíritu Santo y resulta que el Espíritu Santo nos está transformando a ti y a mí, no desde el exterior hacia adentro. La transformación del Espíritu Santo, a diferencia de lo que la ley hacía externamente, la transformación del Espíritu Santo es de mi interior hacia afuera. Es de mi interior hacia afuera. Entonces, Pablo apunta en este pasaje no a la posesión de la ley, sino a su obediencia. ¿Qué es lo que realmente, cuál es la relación que realmente Dios demanda de nosotros con respecto a la ley? Dios no quiere que tú y yo simplemente digamos, poseo la ley. Lo que Dios quiere realmente es que tú y yo obedezcamos la ley, obedezcamos la palabra de Dios. Así que Pablo en los primeros capítulos de Romanos ha hablado de el efecto negativo que la ley tuvo en el Antiguo Testamento. Ojo con eso.
Pablo ha venido hablando a los judíos que viven en Roma, les ha dicho de lo que, del propósito adecuado que la ley tenía cuando la ley fue enviada, pero cómo por su terquedad y su desobediencia realmente la ley tuvo un efecto negativo sobre ellos. Pero ahora, en Romanos 7:1 hasta el 8:4, Pablo va a referirse a la ley en 27 ocasiones. Solo en estos versos que leímos, si tú lees con cuidado, vas a encontrar 8 referencias a la ley. Y Pablo va a comenzar a aclarar a partir de estos versos cuál es la relación que nosotros debemos guardar con la ley. Entonces, número 1, nosotros tenemos que entender que aquí hay un principio legal. Observa esa pregunta del verso 1. ¿Acaso ignoran? Bueno, esa pregunta, ¿acaso ignoran? Es la bisagra que une el argumento del capítulo 6. Pablo sugiere una continuación de su argumento anterior en el capítulo 6, donde ha recalcado los dos grandes poderes del Antiguo Testamento. Los dos grandes poderes que Romanos 6 nos han hablado es, por un lado, el pecado y por otro lado, la ley mosaica. Y yo quiero recordarte que en esa ley mosaica, en el Antiguo Testamento, cuando Dios quiso ilustrar, cuando Dios quiso colocar una imagen para hablar de la relación de Dios y la nación de Israel, curiosamente usó el matrimonio. Véanlo allí en Isaías 54. Isaías capítulo 54. Versículos 5 y versículo 6. Porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu, te ha llamado el Señor, y como a esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios. Entonces, lo primero que quiero que vean es el aspecto legal de cómo la ley estaba funcionando. Para el Antiguo Testamento había una ilustración clara y era la unión matrimonial entre Dios y la nación. No solo Isaías, pudiéramos ir a Oseas, pudiéramos ir a otros libros proféticos y vamos a encontrar esa misma imagen que tenemos ahí. Así que la ley tiene vigencia o tiene autoridad para nosotros mientras vivimos. La ley va a tener autoridad o va a tener vigencia para nosotros mientras vivimos. Ese es el principio legal. Entonces, lo que Pablo va a decir es que el creyente ha muerto a ese poder que la ley ejercía sobre sí mismo. El creyente en la salvación ha muerto al poder que la ley ejercía sobre sí mismo. Entonces, si el creyente ha muerto a esa ley, si el creyente ha muerto a esas sentencias que había sobre él, entonces el creyente se puede volver a casar. ¿Con quién se va a casar? Con Cristo. Cristo es el nuevo esposo en esta relación. La palabra ley ahí es la palabra que mayormente Pablo va a utilizar, nomos. Y aunque esa expresión ley pudiera aplicarse a diferentes leyes, pudiera ser la ley romana, pudiera ser la ley de Moisés o pudiera ser la ley de cualquier nación, si es que alguna nación legisla el matrimonio, como Pablo lo está presentando aquí, pero en el contexto del pasaje, leyes nomos, así que Pablo está pensando en la Torá, está pensando en lo que nosotros conocemos como la ley en el Antiguo Testamento. Esa ley gobernaba la vida de los judíos. Había judíos que vivían en Roma y por eso Pablo está hablando con cierta naturalidad a esos judíos que viven en Roma, que asisten a la iglesia reunida por Cristo en Roma, pero también recordemos
que había un grupo dentro de los romanos o de los griegos que era llamado los temerosos de Dios. Estos no eran judíos de sangre o descendientes de Abraham, pero estos eran romanos o gentiles, es decir, no pueblo de Dios, que se sentían tan atraídos por la ley de Dios, querían obedecerla, entonces ellos llegaban a ser prosélitos del judaísmo. Ellos venían a las fiestas a Jerusalén, ellos asistían a las fiestas a Jerusalén, no tenían acceso o libre acceso en el templo, claramente, era una abominación para los judíos que ellos pudieran acceder a ciertas partes del templo. Pero aún en el templo había una cierta fracción del recinto donde los gentiles podían estar, pero había un momento en que había una pared que los dividía del pueblo judío. Por eso cuando Pablo escribe a los Efesios, él dice que la pared ha sido derribada y que ya no hay nada que separe a judíos y gentiles de poder adorar al Señor. Así que Pablo pudo haber estado pensando en los judíos que viven en Roma y también en los romanos o griegos o gentiles que viven en Roma y que se sienten atraídos por la ley de Dios. Entonces, al declarar esto Pablo, claramente los temerosos de Dios también podían entender lo que Pablo va a decir. Un muerto ya no puede estar sujeto a un proceso judicial. Un muerto. En otras palabras, la ley ya no tendría jurisdicción o poder de juzgar a una persona muerta. Y eso es lo que pasa en la salvación. Somos liberados del poder ejecutor de los mandamientos imperativos de la ley como para querer obtener por ellos la salvación. Sabemos que eso es imposible. La vida bajo la gracia no menoscaba las exigencias éticas de la ley. En otras palabras, decir que ya no estamos bajo el poder de la ley, como más tarde lo vamos a ver, no es decir o no es igual a decir que no debes leer el Antiguo Testamento o que no debes de obedecer los mandatos éticos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, gracias al Antiguo Testamento, nosotros tenemos no solo el Decálogo son los 10 mandamientos, Éxodo 20, Deuteronomio 5, tenemos otras leyes, tenemos otras muchas cosas que la ley de Dios va a decir allí. Pero gracias a que tenemos el Antiguo Testamento, sabemos que la idolatría es pecado, ¿no es así? No adoramos imágenes. No nos hacemos imágenes de ningún tipo, ni de yeso, ni de madera, ni de bronce, ni de plata, ni de oro. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios la aborrece. Ese es un principio que en el Antiguo Testamento los apóstoles van a tomar y lo van a decir una y otra vez. Lo van a proclamar. Gracias al Decálogo sabemos que Dios quiere que tú y yo no adulteremos, es decir, que Dios quiere que nos mantengamos fieles a la mujer de pacto o con la mujer de pacto, que hicimos pacto un día. Bueno, ese mismo mandamiento Pablo lo va a tomar y lo va a enseñar. Es más, Jesús va a llevar ese mandato a algo mucho más glorioso. Cuando Jesús en el Sermón del Monte va a decir, no en sí el acto sexual, pero si tú viste a una mujer y la codiciaste, ya adulteraste con ella en tu corazón. Hermanos, si tú ves lo que la ley dice y luego tú ves lo que Cristo dice en el Sermón del Monte, algunos dicen, las cosas en la ley estaban difíciles, pero Cristo vino y nos la puso más fácil. No han leído bien la Biblia. Acá en la ley dice, si tú cometes el acto sexual, eres un adúltero. Acá en el Nuevo Testamento dice, si tú la deseaste en tu corazón, eres un adúltero. Entonces, gracias a que tenemos la ley, nosotros podemos recoger el corazón de Dios para nosotros en estas exigencias éticas. Mira cómo Romanos 3:31 nos lo ha dicho ya. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo.
Al contrario, confirmamos la ley. Entonces, este es el principio legal. Estábamos casados con la ley, pero hemos muerto a la ley, y porque hemos muerto a la ley, eso nos libera para poder casarnos. ¿Con quién? Con Cristo. Pasemos a la ilustración. Pablo, que es un predicador, como ya mencioné, va a ilustrar el principio, va a declarar lo que él está buscando. Él va a ilustrar su argumento de una manera que pueda ayudar a sus oyentes originales y a nosotros a entender el pasaje. Y yo quisiera animarte que mientras tú estudias la Biblia, porque creo que esto es importante decirlo aquí, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, es importante empezar estudiando la Biblia. Ese trabajo es un trabajo exegético. Empiezo con las palabras, empiezo viendo lo que el autor está queriendo realmente decir y no con conclusiones. No llegamos a las conclusiones hasta que no hemos estudiado realmente el texto. Entonces vuelvo a lo mismo. Lo que tú tienes en el verso 2 y 3 es una ilustración del principio legal. Eso me va a servir para decir lo que quiero decir. No es una enseñanza acerca del matrimonio y las segundas nupcias de primera mano. Lo que tú tienes en el verso 2 y 3 no es una enseñanza paulina sobre el matrimonio y sobre las segundas nupcias de primera mano. Lo que tú tienes de primera mano es una ilustración. ¿Quieres que Pablo te ayude a entender el matrimonio y las segundas nupcias? Ve a Corintios, ve a Efesios, ve a otros pasajes donde claramente Pablo no está haciendo uso de figuras o de ayudas para ilustrar un pasaje. Lo que Pablo quiere demostrar aquí no es qué es lo que pasa cuando una persona ha enviudado, si se puede o no se puede casar. Pablo tiene algo mucho más glorioso que decir en el pasaje y simplemente lo quiere ilustrar de esta manera. Porque la ilustración que Pablo va a usar sirve para definir un argumento teológico. Entonces, la ley matrimonial ilustra el principio legal. ¿Cuál es ese principio legal? El del verso 1. Estábamos casados con la ley, hemos muerto a la ley, entonces podemos casarnos con Cristo. ¿Cómo Pablo va a ilustrar eso? Con el pasaje del verso 2 y 3. La mujer estaba ligada a su esposo mientras éste vive. En el caso del divorcio judío, usted recordará que la ley legisló eso, Deuteronomio 24:1, es el hombre el que puede divorciar a la mujer. Es decir, el que daba carta de divorcio, según Moisés, es el hombre, nunca la mujer. En el caso de la ley romana o de la ley greco-romana, no tienen ese problema. En la ley greco-romana, el hombre o la mujer puede iniciar el caso de divorcio. Entonces, observa el argumento de Pablo. El esposo ha muerto. No dice que la esposa ha muerto. Dice, el esposo ha muerto. ¿Por qué? Porque Pablo está pensando como un judío. El que inicia un acto de separación o de divorcio es el hombre. Vean cómo entonces Pablo está ilustrando el argumento que quiere desarrollar para nosotros. Para nosotros. Entonces tienes una ilustración. Número 3, llegamos a la aplicación. ¿Cómo eso se va a aplicar? Bueno, el verso 4 yo creo que nos permite claramente reconocer lo que Pablo va a decir para nosotros. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes
se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hemos muerto a la ley para que entonces quedemos en la posición de poder casarnos de nuevo, pero resulta que con quien nos estamos casando es aquel que resucitó de entre los muertos, que es Cristo. ¿Para qué Pablo quiere que nos casemos con Cristo? Claramente lo dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, observa claramente, la ilustración pasa en este verso a la aplicación. Es por esto que Cristo no solamente se ha unido o nos ha unido a Él, sino realmente entramos en una relación de matrimonio. Haber estado bajo la ley significó para Pablo o para la mentalidad judía estar inmerso en la antigua era y negar en términos prácticos lo que Cristo logró. Estar bajo la ley, para Pablo al escribir aquí la epístola, significa que estuviste bajo la antigua era de la gracia de Dios. Y esa era niega lo que Cristo logró en la cruz. Todavía no lo puede concebir. Por lo tanto, dice Pablo, la muerte de Cristo nos ha asegurado nuestra liberación del matrimonio con la ley y nuestro nuevo matrimonio con Él. La muerte de Cristo nos pasó a una nueva relación. Esa relación es superior a la antigua relación. Ahora pertenecemos al que resucitó de entre los muertos. Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa nueva vida que a ti y a mí se nos ha dado es una nueva vida que no solamente consiste en nuestra unión con Cristo, no solamente consiste en nuestro nuevo matrimonio con Cristo, sino que ahora Pablo dice, se les ha dado el Espíritu Santo y pueden vivir conforme a los dictados del Espíritu Santo y ya no más conforme a los dictados de la carne. ¿Para qué somos libres? Bueno, Pablo lo dice claramente, eres libre para fructificar en el Señor. Nuestra libertad en Cristo tiene como propósito inmediato fructificar para el Señor. Fructificar para el Señor. Así que simplemente permíteme hacer una pregunta que puede ayudarte a reconocer y a entender ese fruto. ¿Qué significa para ti y para mí dar fruto? ¿Qué significa? Entonces vamos a leer algunos pasajes que nos ayudan a ver cómo Pablo identificó qué significa dar fruto. Número 1, andar como es digno delante del Señor. Un creyente que fructifica es aquel que con el paso del tiempo reconoce, aprende, cultiva su comportamiento, sus acciones, su mentalidad, sus palabras, todo lo que él es, de tal manera que su andar comienza a ser un andar digno delante del Señor. En otras palabras, es un creyente, es un cristiano que sabe que su principal espectador es Dios mismo. Es Dios mismo. Pero esa realidad nosotros no la tenemos muy presente delante de nosotros, ¿no? Nosotros oramos, bendíceme, sáname, ayúdame, libérame, sácame de este atore. Regularmente ese es nuestro tipo de oración. Pero como que no tenemos la conciencia de que Dios nos está viendo en todo momento, en todo segundo,
en toda realidad en la que nosotros vivimos. Este es, de acuerdo a la revelación que Agar tuvo, cuando Agar, la esclava de Abraham y de Sara, está huyendo de ellos. Ella se encuentra en el pozo y la revelación que ella tiene de Dios es el Dios que me ve. Bueno, ella había escuchado en la casa de Abraham del Dios de Abraham, pero como que todavía decir que Dios es Dios de alguien es algo muy lejano. Pero ahora en el desierto, desalentada, desanimada y embarazada, Agar va a conocer al Dios que me ve. Y ella va a regresar a casa de sus amos, principalmente a la casa de esa mujer que la ha tratado mal. Y el Dios que me ve le dice, regresa a la casa de tus amos y sométete. Y usted va a encontrar que Agar se somete al Dios que la ve. Entonces, ¿de qué se trata esto de andar dignamente? Bueno, andar dignamente se trata de que tú y yo entendemos, hay un Dios, bueno, eso lo dice un dicho, ¿no? Que todo lo sabe. Pero hay un Dios que todo lo ve. Entonces, ¿cómo es el andar digno del creyente? El andar digno del creyente es un andar que sabe, Dios es mi principal testigo. De Él no me puedo esconder, de Él no puedo huir. Él me oye, Él me ve, Él sabe cuántos cabellos tengo sobre mi cabeza, muchos o pocos. Él lo sabe todo. Mira cómo Colosenses 1:9 lo dice. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Qué hermosa oración de Pablo, ¿no? Desde que los conocí, desde que prediqué, desde que les anuncié el evangelio, no dejo de orar por ustedes, no ceso de orar por ustedes para que esto sea una realidad. Pero luego vean en el verso 10 cómo él va a pedir algo glorioso. Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces vean que Pablo está ligando el fructificar con andar dignamente delante del Señor. Dignamente delante del Señor. Bueno, hermanos, eso en una sociedad como la que tú y yo vivimos, cada día se ve más raro. Andar dignamente delante del Señor se puede ver extraño, pero eso es lo que va a glorificar al Señor y esa es una manera rápida de fructificar para Dios. Número 2, manifestando el carácter de Cristo. Un creyente va a fructificar en su vida manifestando el carácter de Cristo. De acuerdo a Gálatas 5:22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. Entonces, ¿cómo doy fruto? ¿Cómo fructifico? Bueno, aquí tienes un catálogo. Amando, siendo paciente, teniendo paz. No sé si te ha pasado, hace unos meses mi esposa y yo visitamos un hospital. Fuimos a visitar a la esposa de un pastor que estaba recién diagnosticada con cáncer en ese hospital. Entonces fuimos a estar con ella el momento que el hospital permite que puedas visitar a un paciente. Y cuando nosotros llegamos, esta mujer realmente estaba llena de paz. Ella estaba fructificando de esto que estamos hablando, el carácter de Cristo. Y entonces nosotros queríamos ir para ministrarla y los que fuimos ministrados fuimos nosotros.
¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo era evidente en su vida. ¿Lo ven? Entonces, una manera de fructificar para nosotros los creyentes es manifestando el fruto del Espíritu Santo. Bueno, no es normal que cuando una persona está enfrentando un momento adverso tenga paz. No, no es normal, pero sí es cristiano. No es normal que una persona que está recibiendo una noticia medio caótica va a responder en fe. Sí, no es normal, no es humano, pero es cristiano. Entonces son estos momentos cuando yo respondo a las eventualidades de la vida que yo puedo diagnosticar mi propio fruto. ¿Lo ves? No se trata de que tú vayas a otro árbol para ver el fruto de otro árbol. Pero cuando enfrentamos días difíciles y momentos difíciles, mi respuesta ante esos días difíciles o adversos hablan de el fruto que hay en mi vida. Número 3, damos fruto porque tenemos acciones que glorifican al Señor. Velo ahí en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Bueno, yo sé que hay muchas acciones que podemos hacer. Oramos cuando debemos orar. Evangelizamos cuando tenemos que evangelizar. Servimos en la iglesia local cuando tenemos que servir. Son acciones. Somos generosos con nuestras finanzas cuando tenemos que serlo. Somos generosos con nuestro tiempo cuando tenemos que brindar de nuestro tiempo para la obra del Señor. ¿Lo ves? Son acciones. Son acciones. Del dicho a la acción o del dicho al hecho puede haber un buen trecho. Pero cuando estas acciones están glorificando al Señor, ese trecho que hay o ese espacio que hay comienza a hacerse chico. Comienza a hacerse chico y entonces yo me doy cuenta que aquí hay una necesidad, entonces inmediatamente yo estoy listo para suplirla. No somos salvos por obras, lo entendemos claramente, pero de acuerdo a Santiago en su carta, la fe que es viva es una fe que tiene obras. Es una fe que se va a ver. Mira cómo Pablo lo dice también en Filipenses 1:11. Llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y para la alabanza de Dios. Nuevamente, son nuestras acciones las que van a glorificar al Señor. Son esas acciones, pequeñas o grandes, las que van a glorificar al Señor. Bueno, yo he escuchado un par de testimonios de gente importante, de gente en la millonarios o empresarios o gente de la farándula. Me ha tocado escuchar un par de testimonios que la persona que los ganó, los alcanzó para Cristo, era la señora que andaba barriendo la oficina o la casa. Vean esto, ¿no? Sería como, no, a este no le voy a hablar porque, ¿qué le voy a decir del evangelio si él lo tiene todo? Sí, pero la señora que estaba afanando en la oficina no está preocupada si lo tiene todo o no lo tiene todo. Vio la oportunidad de compartir a Cristo y lo compartió. Y resulta que aquel hombre que parece blindado contra el evangelio, recibe la gracia de Dios para creer. Y cuando recibe la gracia de Dios para creer, aquella señora no está tan preocupada, simple y sencillamente está glorificando al Señor por lo que acaba de pasar. Son ese tipo de acciones que nosotros tenemos que parecen ser pequeñas, no muy grandes, pero que Dios puede usar para dar fruto en abundancia. Para dar fruto en abundancia. Número 4, sacrificios de alabanza que proclaman al Señor. Sacrificios de alabanza que van a proclamar el nombre del Señor. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él
sacrificio de alabanzas a Dios. Es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. Llegas allí y proclamas el nombre del Señor a través de tus labios. Proclamas lo que Él es, proclamas lo que Él ha hecho y resulta que eso tiene un efecto. Yo decía hace poco en alguna de las enseñanzas que en un par de ocasiones me ha tocado orar por alguien que va a ser operado y me ha tocado orar en hospital por gente que va a ser operada, pero yo estaba una vez en una habitación y ya se iban a llevar a esta persona al quirófano. Y cuando ya se le iban a llevar, yo estoy orando y entonces yo oro por el cirujano, yo oro por el anestesiólogo, yo oro por las enfermeras que van a estar allí. Y entonces al final cuando digo amén, una enfermera me dice, ¿sabe que he escuchado orar a muchos sacerdotes, incluso a muchos pastores, pero nunca me había tocado que alguien orara por todos nosotros? Muchas gracias. Bueno, yo no fui a orar por la enfermera, yo fui a orar por la enferma. Pero mientras yo estoy orando, entonces resulta que esto se me viene a la mente. Bueno, entiende que va a haber momentos en los que tú vas a proclamar algo con tus labios que va a fructificar de manera inmediata y eso va a poder traer el reconocimiento a tu vida. Es para la gloria de Dios, no se trata de mí. Entiende que va a haber momentos cuando vas a compartir el evangelio con alguien y alguien va a querer creer en ese mismo momento. Pero eso no significa que cada vez que proclamamos el evangelio, alguien va a ser salvo. ¿Lo ves? Pero seguimos haciéndolo porque queremos fructificar para el Señor. Entonces hay demasiadas formas como un creyente puede fructificar en la obra del Señor. No podemos limitar el fruto, no lo podemos limitar simplemente a ciertas o cuales cosas. A ciertas o cuales cosas. Piénsalo, ¿cuál es el fruto de una familia piadosa? ¿Cuál es el fruto de un matrimonio que han entendido que Dios los llamó a ser una familia? Bueno, el fruto inmediato son los hijos. Si esos hijos van a tener cierto comportamiento, cierta conducta, o van a recibir el legado, o van a obedecer la fe en algún momento de sus padres, de tal manera que en el futuro esos hijos puedan servir al Señor, en algún momento alguien cerca de ti te va a decir, qué buen trabajo hiciste. Si tienes niños pequeños o adolescentes, todavía te faltan como 40 años para que alguien se acerque y te pueda decir algo como eso. Pero entiéndelo. Nadie estuvo ahí cuando te airaste. Nadie estuvo ahí cuando te peleaste. Nadie estuvo ahí cuando subiste los decibeles de tu voz para regañar a ese pequeño o a esa pequeña. Nadie estuvo ahí cuando lloraste porque no sabías qué hacer. Nadie estuvo allí cuando le dijiste al Señor, Señor, estoy listo o lista para tirar la toalla con este hijo pródigo. Nadie estuvo allí. Pero en la gracia de Dios, el Señor te pudiera dar la oportunidad de recoger cierto fruto de alguna manera. Bueno, entonces tienes esta posibilidad de ver fruto. Tienes esta posibilidad de ver fruto en personas a las que les has compartido el evangelio, personas a las que has discipulado, personas a las que has ayudado o a las que has orado por algo en algún momento de tu vida. Observa que Dios quiere que todos fructifiquemos. Hermanos, Dios en este pasaje, Pablo nos está llamando a fructificar y a veces pensamos que esa es la tarea o del pastor o del evangelista o del que canta o del maestro o del que está activamente en el ministerio. No, hermanos, este es el llamado para todo creyente. Cristo se casó contigo y el propósito principal de que Él se casó contigo es que quiere que fructifiques. Esto no es para mí, esto no es para el que predica, esto es para todos. Cristo quiere que tú y yo realmente fructifiquemos. Barnhouse tiene una idea del fruto en este pasaje y él dice, uno de los propósitos más importantes de la redención es que demos fruto para Dios. Fuimos trasplantados de la muerte y arraigados en su amor
para que demos fruto. El fruto de la expresión de la vida y en la palabra de Dios. El fruto indica conversos, carácter y conducta. Conversos, son 13, conversos, carácter y conducta. Y cuando yo leo la palabra conversos ahí, yo recuerdo de este hombre, era un zapatero de oficio, D.L. Moody. D.L. Moody era un zapatero de oficio, pero cuando Dios lo llamó a la salvación, él sintió tanto fervor y tanta atracción para compartir el evangelio que él comenzó a hacer esta oración por los inconversos y él dijo: Señor, permíteme ganar a un pecador por día. Y de hecho hizo de esa oración su lema el resto de su vida. Y Dios no solo le permitió ganar a un pecador por día, hay su propia biografía y la biografía de otros que han escrito sobre él. Hablaban del celo y del fervor evangelístico que él tenía. Pero viviendo en Chicago, una ciudad donde neva en el invierno, creo que una de las historias favoritas que tengo sobre él son las 11:50 de la noche. Él no ha salido todo el día de su casa porque la nieve no le ha permitido salir. Él está frente a la chimenea y cuando él está frente a la chimenea le está diciendo: oh Dios, perdóname, porque después de años de ganar pecadores para ti, este día no lo he podido hacer. Tuve temor de salir de mi casa por la nieve. Perdóname, Señor. Está frente a la llama que la chimenea le está calentando un poco la casa cuando él escucha un golpe en la puerta de su casa. Él va y se asoma por la ventana y cuando se asoma ve a un pordiosero que se acerca a la casa para buscar un poco de cobijo sobre el techo que estaba arriba de la puerta. Y D.L. Moody lo entiende perfectamente. Dios acaba de escuchar mi oración. Este es el pecador que él me puso a los pies de mi puerta para que yo comparte el evangelio. Así que D.L. Moody abre la puerta y le dice: entra, hay lugar en la chimenea para que tú y yo estemos juntos. Más tarde D.L. Moody le va a decir: no solamente hay lugar en la chimenea para que tú y yo estemos juntos, hay lugar al pie de la cruz para que tú llegues a ser un hermano mío por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, cuando pensamos en una forma de fructificar, tenemos que entender que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Número 4, observa cómo Pablo en estos versos 5 y 6, va a afirmar nuevamente la importancia de dar fruto y nos va a desafiar a servir como creyentes. Nuevamente debemos decirlo, no ganamos la salvación por frutos, no ganamos la salvación por servicio. Estamos pensando en gente que ha sido casada con Cristo. Estamos pensando en gente salva, que ha sido redimida, que ha sido comprada a precio de sangre. Pero a partir de estos versos, Pablo va a comenzar a estructurar un contraste absoluto entre la vida en la carne y la vida sirviendo al Señor. Entre la vida en la carne y la vida sirviendo al Señor. Pablo ha usado la palabra sarx, carne, en los primeros 3 capítulos, y él ha usado la palabra carne en los primeros 3 capítulos, refiriéndose a la universalidad del pecado, refiriéndose a esta carga que nosotros mismos tenemos como seres humanos, esta tendencia que nosotros tenemos como seres humanos hacia el pecado. Pero Pablo va a utilizar 2 expresiones aquí: estar en la carne, y la forma como él va a introducir estar en la carne aquí es vivir definidos por este siglo. Vivir definidos por esta cultura.
Estar en la carne es vivir definidos por este siglo, por esta cultura, es tomar decisiones sin ninguna consideración por Dios y por la esfera espiritual. Y luego Pablo va a introducir el término pasiones pecaminosas. Pasiones pecaminosas son impulsos abrumadores de nuestra mente y es hacer el mal que distingue al que está en la carne. Observa cómo Pablo va a introducir algo con lo que va a lidiar en los próximos versos, a partir del verso 7. Esta naturaleza rebelde a los no creyentes que es despertada con la imposición de restricciones. Cuando Pablo a partir del 7 va a comenzar a definir por qué sé que la codicia es mala. Porque la ley me dijo, no codiciarás. Porque a los niños tenemos que decir, no te acerques allí, o no metas los dedos en el contacto, o no vayas para allá. Mal terminamos de decir la frase cuando el niño está allá. Mal dices, no metas los dedos cuando el niño está electrocutado. Mal dices, no comas eso, no pruebes eso cuando el niño ya tiene urticaria. Porque está esta tendencia de nuestro ser a la desobediencia o a la terquedad. Porque nuestros hijos, cuando con tanto amor queremos cuidarlos de algo y les decimos, no lo hagas, no lo digas. Y lo que Pablo va a decir es que ciertamente el creyente puede manifestar en algunas ocasiones las obras de la carne, pero nunca el creyente, el verdadero, el genuino creyente, nunca va a volver a ser gobernado totalmente por la carne. Entonces, ese contraste con el que Pablo va a empezar a jugar del verso 7 al verso 25 del capítulo, es lo que cristianamente hemos llamado la lucha del creyente. Sé que no debo mentir, pero a veces miento. Bueno, no estás a lo mejor gobernado por la mentira, pero estás teniendo algunas obras de la carne. Entonces Pablo va a decir en Gálatas 6, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Bueno, conocemos este pasaje, los que han leído Gálatas en alguna ocasión, como la ley de la siembra y la cosecha. Cosechamos lo que hemos sembrado. Lo que se siembra es lo que se cosecha. Entonces, cuando estábamos casados con la ley, nuestra siembra era una siembra siempre en la corrupción. Pero cuando estamos casados con Cristo, nuestra siembra es una siembra en el Espíritu porque se nos dio al Espíritu Santo y por eso es que tenemos la posibilidad de segar vida eterna. Entonces necesitamos entender que la obediencia es el resultado de casarnos con Cristo y ser transformados. ¿Por qué es que un creyente va a obedecer lo que la palabra de Dios dice? ¿Por qué es que un creyente va a considerar que lo que Cristo dice en el Evangelio, que lo que los apóstoles dicen en las cartas, realmente debe ser obedecido? ¿Por qué? Porque ese es el resultado del matrimonio con Cristo y es el resultado de haber sido transformados. Si tú tomas el capítulo 6 y el capítulo 7, te vas a dar cuenta que Pablo está repitiendo algunas cosas, pero ha cambiado algunas implicaciones. En el capítulo 6, Pablo dice, hemos muerto a la carne. En el capítulo 7, Pablo dice, hemos muerto a la ley. ¿Quién inició la muerte de Cristo? Porque llegamos a obediencia y llegamos a transformación, como dice Pablo en el verso 5, porque Cristo murió. ¿Quién inició la muerte de Cristo? Dios mismo.
Dios mismo inicia este proceso de transformación y de salvación en la vida nuestra como pecadores y lo hace a través de la muerte de su Hijo amado. La muerte del Hijo se dio en un instante en el tiempo, pero sus resultados y sus efectos son completos y son definitivos. Por esa razón, el creyente tiene una nueva vida. Por esa razón, el creyente tiene un nuevo camino en el cual andar. Por esa razón, el creyente ya no más está en rebeldía o ya no más vive una vida de independencia, sino vive una vida en total dependencia a Dios. Me gusta la traducción que Kenneth West hace del verso 6 para acabar. Pero ahora hemos sido descargados de la ley, habiendo muerto a aquello en lo cual estuvimos constantemente sometidos, a tal punto que ahora tenemos la obediencia habitual de un esclavo. Ahora tenemos la obediencia habitual de un esclavo. Pero ¿a quién obedecemos? A nuestro nuevo amo. ¿Quién es ese nuevo amo? Cristo. Y si obedecemos a Cristo, hermanos, entonces lo que la ley dice no nos es gravoso. Lo que la ley nos manda hacer no nos es gravoso, porque por gracia de Dios podemos obedecer a nuestro nuevo amo. Observa cómo Pablo va a decir que ahora tenemos una nueva naturaleza. No solo tenemos una nueva naturaleza, tenemos al Espíritu Santo que nos llena de poder o nos capacita para poder obedecer la palabra de Dios. La palabra griega que se usa para novedad aquí o para un nuevo camino es kainotes, y kainotes no habla de algo nuevo simplemente en el tiempo. No es la idea que te está queriendo comunicar Pablo de que esto es algo nuevo en el tiempo, sino Pablo lo que está queriendo comunicar es que esto realmente es una novedad porque tiene la frescura que lo pasado no tuvo y la superioridad que lo pasado no tuvo. Entonces, lo que Pablo está queriéndonos decir es que realmente este camino nuevo en el que tú y yo andamos es fresco y es superior ¿a qué? A la ley. A la ley. Y lo va a introducir hablando del Espíritu Santo. Esta es la única mención al Espíritu Santo en el capítulo 7. No porque Pablo no quiere mencionar al Espíritu Santo. La razón por qué nada más va a mencionar al Espíritu Santo en el capítulo 7 una vez es porque se va a tomar todo el capítulo 8 para hablar de lo que el Espíritu Santo hace por la vida de un creyente mientras ese creyente está lidiando su propia batalla personal con el pecado. Este camino nuevo, a diferencia del camino anterior, es un camino que nosotros vivimos o que nosotros libramos acompañados por la tercera persona de la Trinidad. Por lo tanto, ahora gozamos de vida espiritual, la cual se alimenta y la cual se fomenta por el Espíritu Santo. No hay otra manera. Ahora tenemos libertad para no pecar, o tenemos libertad no para pecar, sino para hacer lo justo. Tienes libertad para hacer lo justo. ¿Quién te capacita para ello? ¿Tu carne? No, nuestra carne todavía está lidiando una batalla contra ella misma. ¿Quién nos capacita para hacer lo justo? El Espíritu Santo. Nos fue dado para capacitarnos para obedecer al Señor. Hermanos,
todavía algunos de nosotros lidiamos con áreas en nuestra vida donde decimos, pues no quisiera obedecer. Y si vas a obedecer tus sentimientos, lo más fácil es que vas a llegar a no obedecer. Pero si vas a obedecer al Espíritu Santo, entonces vas a obedecer. Mira Pablo en 2 de Corintios 3, versos 1 en adelante. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Mira lo que el Espíritu Santo está haciendo. Está haciendo lo que la ley no pudo hacer. La ley fue escrita en tablas de piedra, pero ahora el Espíritu Santo en la vida de los corintios y por implicación en nuestras vidas está transformando realmente nuestro interior. Así que obedecer su ley para el creyente es hacer su voluntad. Y cada vez que tú haces la voluntad de Dios, tú le glorificas. ¿Cuántos alguna vez han estado en un punto donde no saben cómo orar? ¿Alguien ha estado allí? No más Clarisa. Todos, ¿no? Todos en algún momento hemos llegado a un punto donde no sabemos cómo orar. Bueno, mi hermano, ese es un buen momento para que entonces tú le digas al Señor, guíame a hacer lo que más glorifique tu nombre. Lo que más traiga gloria a tu nombre. Porque yo tengo como 20 caminos por donde ir, pero tan solo guíame a hacer lo que más glorifique tu nombre. Y Pablo va a terminar en el verso 6 diciendo, ya no andamos en el arcaísmo de la letra. Letra allí es grama, es la palabra grama, y es otra manera en la que Pablo va a usar la palabra nomos, es decir, ley. Ya no andamos en la ley del Antiguo Testamento, ya no andamos en algo que ha llegado a ser algo arcaico, pero Pablo no está despreciando la ley. Y yo simplemente quiero dejar eso bien colocado en tu corazón. Esta expresión no es que Pablo está diciendo que la ley es mala, que la ley ya no sirve para nada. Pablo lo que está diciendo en este pasaje o lo que quiere abordar es el mal uso de la ley. Más específicamente lo que Pablo está detallando, y lo vamos a ver a partir del verso 7, es que la ley tuvo un mal uso porque fue algo externo. Fue algo externo. Los judíos o el pueblo de Dios en la nación de Israel realmente no llevó la ley al corazón. No lo hizo suyo en el corazón. Quedó en algo externo. Así que Pablo realmente está en contra de la naturaleza externa de la ley. Esa naturaleza externa de la ley que no pudo cambiar el corazón de los israelitas. Esa naturaleza de la ley escrita en tablas de piedra. Pero la ley de Dios no cambiará nuestro corazón por sí misma. Pero a diferencia de los israelitas, a ti y a mí se nos dio el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo que hace es transformarnos por medio de la palabra de Dios en nuestro interior. Lo voy a decir de otras maneras para que a lo mejor quede más claro. Los israelitas tuvieron la palabra de Dios,
pero no tuvieron el ministerio del Espíritu Santo aplicando esa palabra en los corazones. Después de Cristo, o después de que Cristo murió y que nosotros entramos en casamiento con Él, tenemos la palabra de Dios y tenemos el ministerio del Espíritu Santo ayudándonos a obedecer a Dios, aun cuando en nuestra mente o en nuestra carne pudiéramos decir no. Entonces el Espíritu te capacita. Por eso Pablo dice, no tengo nada de qué gloriarme. Hermano, obedecemos a Dios no porque podemos obedecerlo. Obedecemos a Dios gracias a que el Espíritu Santo se nos ha sido dado cuando creímos, y por esa razón es que tú y yo podemos honrar la palabra de Dios y obedecerla. Así que, ¿qué significa que somos libres de la ley? Bueno, Pablo va a decir a los Corintios 9:21, a los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. En el contexto de ese pasaje, Pablo está queriendo fructificar al ganar tanto judíos como gentiles, y él está diciendo que aunque ya no está en la ley de Dios, y usa la misma expresión que Romanos, sino bajo la ley de Cristo. ¿Qué es estar bajo la ley de Cristo? Estar bajo la ley de Cristo es seguir el ejemplo que Cristo nos ha dado. Seguir el ejemplo que Cristo nos ha dado. Así que, ¿qué significa que somos libres de la ley? Número 1, no es desobediencia a los mandamientos del Antiguo Testamento. Estar libres de la ley no es equivalente a desobedecer los mandamientos del Antiguo Testamento. Número 2, los creyentes seguimos bajo la obligación de obedecer mandamientos del Antiguo Testamento. Y número 3, no estamos bajo la ley como un pacto de obras. Recordamos que la nación de Israel estuvo en un pacto de obras. ¿Cómo entendemos ese pacto de obras? Bueno, Deuteronomio 28 es un claro ejemplo de eso. Acontecerá que si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios, yo te bendeciré, dice el Señor. Y se describen una serie de bendiciones. Bueno, eso es un pacto de obras. ¿Cómo los israelitas se podían asegurar de la bendición del Señor? Obedeciendo todo eso. Pero el pacto de obras no termina allí. Si tú sigues leyendo, vas a decir, Dios va a decir, pero acontecerá que si no escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios, entonces yo te voy a maldecir. Y hay todavía una lista más larga que la de las bendiciones. Entonces, ¿cómo era la bendición de Dios en el Antiguo Testamento? Tenías que cumplir a cabalidad lo que Dios había dicho. ¿Sí? Es un Dios que quiere bendecir, pero tienes que reunir todos estos requisitos. No estamos bajo la ley como un pacto de obras. Porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe, por medio de la gracia de Dios. ¿Se acuerdan de esta palabrita que Pablo le va a decir a Timoteo? A pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece ¿cómo? Fiel. Eso no es un pacto de obras. Un pacto de obras fuera, si tú eres infiel, Dios va a ser infiel. Si tú eres fiel, Dios va a ser fiel. Entonces, leemos la ley como la palabra de Dios, como la escritura de Dios, pero no con una lente de un pacto de obras. El Antiguo Testamento sigue siendo la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16
usted lee a Pablo decir, toda la escritura es inspirada por Dios. Ellos no tienen el Nuevo Testamento. La escritura de Pablo es solo el Antiguo Testamento. Los evangelios no han sido escritos. Las cartas paulinas están siendo escritas apenas. Así que lo que Pablo se refiere al decir toda la escritura es inspirada por Dios, realmente es el Antiguo Testamento. La enseñanza del Nuevo Testamento está informada por la ley del Antiguo Testamento. Usted va a encontrar referencias, citas proféticas, imágenes traídas del Antiguo Testamento. Y a la par tenemos que reconocer, el hombre no pudo obedecer a cabalidad la ley de Dios hasta que apareció el Hijo encarnado. Véalo por contraste. La ley reveló el pecado, sí, pero nunca salvó a nadie. La ley promovió la ira de Dios, sí, pero nunca su gracia. La ley no pudo justificar a nadie, la ley no pudo santificar a nadie. Y yo creo que para cerrar, hay dos pasajes que nos sirven para aclarar definitivamente esto. Romanos 6:14 es el primero. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Como ya mencioné, este es un pasaje que sirve como trampolín para llegar al capítulo 7. Nos muestra que el camino a la justificación no es por la obediencia a la ley. El camino a la justificación se da a ti y a mí por la misericordia de Dios. El otro pasaje que nos ayuda a entender nuestra relación con la ley es Gálatas 5:18. Y tenemos que recordar que Gálatas es el embrión de Romanos. Pablo escribe primero Gálatas al inicio de su ministerio. Y unos 20, 25 años después va a escribir Romanos. Si tú tomas Gálatas y Romanos, vas a encontrar que muchas pequeñas semillas que Pablo dice en Gálatas, las va a desarrollar ampliamente en Romanos. Su argumento va a crecer y va a poder llegar a una idea mucho mayor que eso. Vean Gálatas 5:18. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Guiados por el Espíritu. Bueno, ser guiado por el Espíritu nos recuerda que el Espíritu Santo nos está santificando en el presente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la santificación tampoco se logra por la ley, sino por el poder del Espíritu Santo morando en nosotros. Así que en esta nueva vida que se nos ha dado por el Espíritu Santo, hay justificación en la gracia y hay santificación por el Espíritu de Dios. Así que en estos dos sentidos es que hemos quedado libres de la ley. La ley no nos justifica, la ley no nos santifica. No lo puede hacer. Pero eso no quiere decir que hayamos sido eximidos de ella totalmente, como si ya no tuviera nada que ver con nosotros, o que no tengamos ninguna obligación en relación con ella. Por el contrario, la ley moral sigue siendo una revelación de la voluntad de Dios. La ley moral nos sigue diciendo lo que Dios espera que su pueblo cumpla, practicando una vida de justicia y de amor. Vamos a cerrar ahí en Romanos 8:4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 13:8, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume
amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Escucha que Pablo va a seguir hablando de la ley en los capítulos posteriores de Romanos 7, pero va a realmente explicarnos cómo debemos cumplir la ley. Bueno, hablando de ilustraciones, déjame terminar con una de ellas. En su obra El progreso del peregrino, Juan Bunyan describe la casa de intérprete a la que Peregrino entró durante su viaje a la ciudad celestial. La sala de esa casa estaba completamente cubierta de polvo, y cuando un hombre tomó su escoba y comenzó a barrer, él y los demás en la habitación comenzaron a asfixiarse por las grandes nubes de polvo que se levantaron. Cuanto más vigorosamente barría, más sofocante se volvía el polvo. Entonces, intérprete, que está allí para interpretar lo que está pasando, ordenó a una criada que rociara la habitación con agua, con la cual el polvo fue lavado rápidamente. Intérprete explicó a Peregrino: la sala representa el corazón de un hombre no salvo. El polvo es el pecado original. El hombre con la escoba es la ley. Y la criada con el agua era el evangelio. Su punto era que todo lo que la ley puede hacer con el pecado es avivarlo. Solo el evangelio de Jesucristo puede lavarlo. Entonces, ¿qué va a hacer la ley? La ley va a despertar y va a avivar nuestro deseo por el pecado. Pero el evangelio, pero la gracia de Dios va a ser extendido a ti y a mí para limpiarnos de ello y para salvarnos de todo ello. Entonces, mi hermano, vamos a orar. Pero simplemente pregúntate a ti mismo esta mañana: ¿cómo estoy dando fruto para Dios? Segundo, pregúntate esta mañana si tú estás sirviendo a Cristo con todo tu ser. Porque el propósito principal por el cual Cristo se casó contigo y conmigo es porque quiere que fructifiquemos. Y luego el propósito extendido es: quiere tu servicio. Quiere que le sirvas. Dios no nos salvó, Dios no nos redimió para que nosotros calentemos una banca o una silla de este auditorio. Dios quiere que fructifiques. Dios quiere tu servicio. La ley dice: haz esto y vivirás, pero no te da pies y no te da manos. El evangelio siempre trae una palabra mejor, porque el evangelio nos invita a volar y nos dice: aquí están las alas para que vueles. Entonces, para un creyente genuino, para un creyente que se ha casado con Cristo por su gracia y su misericordia, hay dos cosas que ese creyente genuino va a encontrarse haciendo: fructificando para el Señor y sirviendo al Señor en todo momento. Señor, te doy gracias esta tarde. Te doy gracias por la bendición de tener tu palabra y de con ella tener la iluminación de tu Espíritu Santo para poder venir a ti y para poder reconocer la necesidad que tenemos de gracia en nuestro corazón. Señor, aquí están nuestras vidas, aquí están nuestros corazones deseosos de poder obedecerte. Y yo sé que más de una vez mis hermanos y yo hemos intentado hacerlo y muchas veces hemos fallado. Y eso simplemente nos recuerda algo: no podemos solos obedecerte. Necesitamos la obra de tu Espíritu Santo. Y lo más maravilloso de esto, Señor, es que nos has querido dar a tu Espíritu Santo para ayudarnos en todos nuestros
dilemas, problemas, tentaciones, momentos de tensión. Yo te pido que nosotros podamos estar conscientes de la ayuda que tu Espíritu Santo nos da. Señor, la ayuda no va a venir de afuera para nosotros. La ayuda tuya nos la mandaste y viene de adentro. A veces estamos buscando tanta ayuda externa y no nos damos cuenta de la forma como podemos menospreciar y menoscabar la ayuda que tú ya nos has dado por tu Espíritu Santo para ir adelante. Yo pido, Señor, esta mañana perdón, porque no hemos entendido el ministerio de tu Espíritu. Porque no hemos entendido muchas veces lo que tu Espíritu ha venido a hacer en nosotros y por nosotros. Te pedimos perdón, porque hemos menoscabado, menospreciado esa gran ayuda que tu Espíritu nos da. Como Pablo va a decir en el capítulo 8, que es por tu Espíritu Santo que Él puede pararse delante de ti y clamar, Abba Padre, Abba Padre. Señor, yo te pido que hoy puedas mostrarnos con claridad y con sencillez lo que tu Espíritu Santo puede realmente hacer por nosotros. Señor, yo no sé lo que hay en cada corazón aquí presente, en cada mente aquí presente, pero tú sí lo sabes. Y yo quisiera rogarte que por tu Espíritu Santo tú traigas convicciones, tú traigas decisiones, tú traigas ayuda a nuestra vida, tú traigas aliento, tú traigas esperanza, tú traigas restauración, tú traigas confortamiento. Tú lo sabes todo, Señor. Y te doy gracias porque abriste un camino nuevo y un camino mejor a través de tu gracia y a través de la obra de Cristo en la cruz. En tu nombre oramos esta mañana, Señor. Amén.